Ah, esto era así. ¿Cómo anda, Don Munchis? ¿Todo tranqui? Vamos a jugar el DLC de Lake. Season's Greetings. Eso. Igual que el Simulator. Creo que se llama. El papá de Meredith. El juego salió como hace 2 años. Pero hace poquito salió el DLC. Y me lo pasaron para streamear. Algo bien, algo mal. ¿Cómo es eso, Don Munchis? ¿Qué le anda sucediendo ahora? ¿Que algo bien, algo mal? ¿No puede ir todo bien una semana? Larguito el tiempo de carga, ¿eh? Esa sí es la historia del papá de Meredito. Hello. Hey, Dad. How's that white Christmas looking? You promised, remember? Meredith. Of course, it's coming down as we speak. Wait till you see it. Great. I knew you wouldn't let me down. Era nieve acá, boludo, hace un calor. Tuesday at 5:30. Perfect. How will you get here? Will someone pick you up? Obviously. I've got the best chauffeur around. His name starts with a T and ends with Amos Weiss. All right then. I hear he's the best in the business. I'll make sure he's there. 5:30 show. Bien, bien, bien. Dad, see you soon. 2 more nights. ¿Andás Em. streameando a los dos lados? Wait to ¿O see subís you. videos a Same YouTube en vez de here. streamear? Say hi to Mom for me. Bye, Dad. Bye, Em. Have a safe trip. Yo ahora estoy streameando en los dos lados al mismo tiempo. No sé cómo saldrá esto, pero me sirve. Good morning, Thomas. I bet you woke up feeling like $1 million after winning that monster pot last night. Morning, Frank. It felt like $96.40, actually. But yeah, I had a great night's sleep. I bet. It looks like you've hit the jackpot again today. YouTube, videos y algún directo. Ah, bien, bien, bien. Yo tendría que subir videos a YouTube, pero no se me ocurre nada, boludo. Oh, that's a pity. I really don't mind being outside in the snow. Tampoco tengo una buena voz como para hacer videos. Snow's for looking at, not for walking through. Take it easy out there today. Aparte con este calor que está haciendo acá, boludo, es imposible. ¿Cómo va el jueguinho? Somos un cartero. Tenemos que repartir cartas por toda la ciudad del lago. Providence Oaks, good morning. Providence I guess I Oaks. wasn't the only one that noticed all that white stuff lying around. I now have enough PO positive and pet peeves about snow to last me a lifetime. But don't let that stop you from calling in new ones. My answer machine can handle it. PO positive or pet peeves? We're Me starting off encanta the este week juego porque with somos PO chusma, snow boludo. Chusma del barrio positive somos. Cheryl. Jack, we all love the beautiful snowy scenery. But there's one thing I like even better. The sound. Or actually lack thereof. Fresh snow absorbs sounds and creates a tranquility that is... Toda la calle para nosotros, boludo. Believe it No hay or nadie. not, Cheryl, even a loudmouth like me can appreciate a bit of silence every now and then. And, judging by the weather, we can enjoy it for a little while longer. We've got some bright but cold days coming up with a chance of snow later in the week. Sería vivir donde haya nieve, boludo. Oh, sé que había que entregar algo acá y no. Bueno, vamos para acá a la esquina, que es Jackson. Esto no me tengo que ir. Pa. Jackson 302. ¿Es acá? La camioneta en cualquier lado, el tipo. 300 ley. Son todos mail, boludo. Estás cagando.
Entonces será esta, 300. Me fui de la camioneta, ¿por qué sigue la música? Digamos que quería que la plataforma principal fuera YouTube y Twitch la secundaria. Echaron al revés. Bueno, yo quería al revés, quería que Twitch sea la principal y me di cuenta que al final que no. Twitch es secundario siempre. Hey, Beth. How are you on this fine day? Thomas, hi. Business as usual. No, I'm Estoy just joking. empezando a pasarme a YouTube de a poquito. Tengo que mirar ofertas. No sé quién es Mildred. Really? So no Mildred rummaging for discounts today? Well, I'll tell you, she was actually in here just now. I sold her a beautiful 1986 calendar that had kittens wearing mittens on the front. I kid you not. YouTube crecí bastante por un video. ¿Viste? Pasa. Son cosas que pasan. Besides Mildred, there's been an odd customer or two today, and would Voy a you jugar con la believe IA. one of them Ah, was mira. even looking for a full set of encyclopedias? ¿De Ben 10? No. ¿Ben 10 cantando o alguien cantando Ben 10? Sabía que tenías un clon. Never knew you had a clone walking around out there. Well, Este that's juego re would be tranqui, something, re wouldn't chill. it? There wouldn't be enough books to discuss or wine to consume. By the way, did you know that the world's largest encyclopedia was created in 15th century China and comprised about 11,000 books? Isn't that fascinating? Anda, Imagine tanto having to libro load mío. that into your car. Ben 10 cantando Night Dancer más cliché. No. No me imaginar, estoy cargando este paquete, como que me pesa un poquito el paquete, compa. I'm starting to relate. I'm still holding this delivery. Oh, I'm sorry. I didn't realize. Well, come here then. Put it on the counter. How's Emily coming along with Christmas dinner, by the way? I can La pobre imagine she's Cassie. pretty excited about Meredith coming over. So let me know if she needs any more cookbooks. I've got this beauty from Good Housekeeping that's all the rage right now. Toda la semana. Oh, that might be a bad idea. I'm No. going to have my pants let out just looking at the cover. I suppose you're right. But don't you worry, I'll leave the cookbook. I have a feeling St. Nicholas has other things in store for you this year. Sounds ominous. San Nicolás le You dicen allá, have bro. no idea. ¿Qué ha preparado Santa para ti? And what does St. Nick have in store for you this year? Doing anything special? I'm flying out to Georgia tomorrow to spend Christmas with my Daniel and his wife for a few days. We're planning a Hawaii 5-0 marathon. It's my guilty pleasure, and luckily it's theirs too. Saludos de mi Ah, parte. Dano. Give him my best when you see him. And his wife, of course. I shall. Right. I better get back to it and get ready for the New Year's sale. I've been in a perpetual fight with my pricing gun lately, so I need all the time I can get. And good things come to those who wait. I'll bring over your presents later in the week. I hope you have a Merry Christmas Eve tomorrow. Saludos a And Emily y a give my Meredith. love to Emily and Meredith. Will Claro, claro que sí, and señora. Season's greetings to you two. Fíjate qué fecha era, bro. 24 ya, boludo. No, 23. Ahí sube el volumen. Vamos, videoclub. Videoclub esto.
351. Christmas gift. Here's hoping. Pero esto era un videoclub, boludo, me están robando. Ah, sigue siendo. Bien, 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 bien. La niña, ¿cómo le va, Angie? Hello, Angie. Long time no see. One package for you today. Thanks, Thomas. How's Emily? Me ocupa, no tener siempre escasez de personal. Aparte de la nieve, bien. Ah, medio ocupada, tranqui. She's very busy. The motel's chronically understaffed. Ah, yes. This must be busy season at the motel. I do like it when out-of-towners come to visit our little hamlet, especially when they like movies. Apparently most of the rooms have been fitted with VCRs now. Should be good for business. So, what do we have here? Oh, right. Un paquetito. Está bien. Factura de impuestos, no. You okay there, Angie? It's just some things for Ah, Monday. Terminator de atrás, boludo. Toiletries, stuff like that. I recently ended my relationship. Angie. La Terminator acá atrás. It's fine. It was my decision, and it was the right decision. The long distance thing just wasn't working out. Still, seeing your spare toothbrush, Wakis. Waki en vez de Rocky, que hijo de puta, boludo. it just makes it feel ¿Cómo andás, bebecito? ¿Todo bien? definite, you know? Like the LA chapter of my life. ¿Qué se is now despierta tan finally temprano, compa? completely closed. Acá andamos jugando un Walking Simulator. Están los casos fantasma, Terminator, Rocky. No. Sounds like you're... Casi contesta por mí, boludo. How did your ex take it? My ex-girlfriend. Los Gremlins. She's handling it okay. Other than the passive-aggressive shipping of toiletries, I guess. Oh, did you Muy temprano. Ah, no. know? ¿Cómo es eso? Paneles para Twitch. No es de mi convencia, no soy un viejo chumba, no. Ah, no me deja elegir. To be honest, I did have an inkling. ¿Cómo que sale pixelado, bebecito? ¿Qué onda? I mean, ¿Pusiste bien las it's not medidas? exactly something I walk around advertising around here. This is probably the first time I've seen you blush. Pero antes de buena noche. Noche buena, duro. Breaking up right before Christmas Eve must be extra tough. Yeah, that does. Claro, happen entonces all que the salga time. así. Timing isn't exactly my strong suit, I guess. Well, I'll leave you alone with your thoughts. And your spare toothbrush. Merry Christmas, Angie. Feliz Navidad, Merry Angie. Christmas, Thomas. My toothbrush and I bid you adieu. Tengo que cambiarle el coso al chat de ese, boludo, no me gusta. Las imágenes que pongo me salen pixeladas. Pero no tiene que ser muy grande o así. Lo de los paneles, no me acuerdo. Mira. Beman. Godfather. Schwarzwald se llama. Tetormomator. Hijo de su madre. Va, yo lo hice con Photoshop así nomás los paneles y lo dejé ahí. Pero que solo la imagen o los textos también se ve pixelado. Acá está más grande, mirá. Tetormomator. Pero se re bugueó esa radio porque tiene que escucharse solo dentro de la camioneta. Carta acá a la vuelta. El texto se ve bien, solo las fotos. No, mal ahí. ¿No te fijaste agrandar las fotos con una guía? Creo que hay guías que te lo intentan estirar a más píxeles.
cómo me gustaría vivir en un lugar con nieve, boludo, de no estarme cagando de calor como ahora. Yo siempre que busco imágenes busco lo más grande posible y después de última si lo chico que no se nota, pero si agrandás una imagen chiquita ahí sí se nota una banda. Bien. ¿Qué onda? ¿Vas a cambiar toda la imagen del canal o solo los paneles? Yo tendría que cambiar los míos. Tendría que ponerle un marquito como hace Lore. Porque ese león ren que está ahí arriba me tapa un montón de cosas en distintos juegos. La mayoría de las cosas. Bien, bien. Se viene Bebecito 2.0. Casi me paso. School friend Jesse used to live. I remember once Meredith came home from school after learning about walnuts. She asked us if they were named after the street. ¿Quedas mal con la imagen que me daba? ¿Qué, con el bebecito? ¿O va a seguir el bebecito? Estaba buena. Era tu onda. O sea, no tendrías por qué sentirte mal con tu onda. Pero si esto es más tu onda, mejor todavía. Yo antes tenía todo de azúcar. Nada que ver. Y ahora le puse Resident Evil, que es lo que más o menos es lo que más me gusta, digamos. Este juego no tiene nada que ver con Resident Evil, pero la mayoría de las boludeces que juego sí, así que ese es el cartero, Fancy handwriting on this one. Jeje, volvió Don Munchie. Bien, 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 bien. Desayune, señor, desayune. Hay que desayunar, hay que empezar el día ATR. Desayuné antes de prender. Voy a hacer unos mates, pero hace un calor. ¿Dónde está mi chica? Iba a prender la cámara, pero me dio paja, boludo. Como esto va para YouTube, no quiero que quede mi cara ahí. Por ahora. ¿Dónde está mi niña? Ah, chabón, cagué. Hi, Ben. Got a pretty hefty package here for you. Thanks, Thomas. I've been waiting for that one. Hi, Mr. W. Please, please, please tell me the mail truck needs a tune-up. Hey, Lori. Qué grande Lori, boludo. No sabía que habías empezado a trabajar aquí. ¿Cómo que no? Si tu hija lo hizo. I didn't know you'd already begun working here. El bebecito queda, pero mi forma de expresarme con los demás, mi reflexión... Me reflejaron muchas veces algo que pensaba de mí misma. Claro, capaz que era un personaje y te ganó el personaje de bebecito. Pero está bien. Se aprende, siempre se aprende. Yo te veo más tranqui. Obviamente nosotros lo entendíamos porque ya te conocíamos.
Pero por ahí la gente que entraba pensaba cualquier cosa. La gente nueva. I just call it the mail truck, Pero si vos actually. decís que te sienta mejor eso, pollo. Boring. Obviamente se puede escapar algún bebecito por ahí. Tell you what, Lori. Maybe you can check out the car. Momento bebecito. It sounded a little off last time I checked. The horn, eh? Ah, I'm sí, on sonaba re feo esa bocina. That was easy peasy, lemon squeezy, Mr. W. Diaphragm had gotten a little dusty, but it's all better now. The mail truck is honking like a big old goose again. Thanks, Lori. Come to think of Grande it, Lori, I boludo. will be calling your truck the Goose from here on out. Big, Es white, antes del wobbly, juego original, with the boludo. honking great horn. Anuncio, no. En YouTube creo que no saltan anuncios. Ah, porque no te dije, estoy en la plataforma roja al mismo tiempo. El ganso suena bien, claro que sí. Goose has a nice ring to it. Or a nice honk, anyway. Well, gotta be getting back to my rounds. Happy holidays, you guys. Thanks, Thomas. You too. Supuestamente no se puede poner chat en pantalla si haces multi-stream, pero... ¿Qué es el mate? ¿Cómo que no conoce el mate, señor Munchis? Es la mejor bebida del universo. Ah, ahora sí, a la bocina, papá. Bien, musiquita. La otra vez estuve streameando en YouTube Fortnite y se me escaparon 5 segundos de una canción de Abril y me bloquearon el video por copyright. Y fue como, no. 5 segundos de mierda, boludo. Esa es la única cagada que tiene YouTube, no podés escuchar música mientras vicias. Después de... Es casi lo mismo, nada más, lo único que no hay es puntos de canal, creo. Amigo, suena igual que cuando no hay nada, me están robando con esa bocina. Una bebida que comparte Argentina, Paraguay y Uruguay de base de yerba. Y es un tipo de té infinito. Claro. Ese verga. Acaban de arreglar la camioneta y ya la choqué, boludo. Y... infinito hasta que... me quedé sin radio. Hasta que empieza a flotar la hierba. Lake. Hotel. A la radio. Sí, chango. No hay problema. No, es una bebida acá. Siempre está. Es una mina. Comer y era un Virgo que estaba viciando. Hi there, Mr. Mailman. Got anything for me today? Voy a charlar un poco si quiere. I have one special delivery for Aguante ser el you. viejo chusma, boludo. And we can have a little chat if you'd like. Ooh, a little chat. I'm afraid I'm a bit too busy for that, sir. Sí. Oh, you sound an awful lot 5:30, me tengo que ir. No, ¿a dónde vas, señor? ¿A qué hora tenés que salir, mejor dicho? Oh, what a shame. Well, you must have a lovely wife. Tienes razón, la luz que me ilumina. You can say that again. She's the light of my life. Me recortó la I conversación, better get boludo. this, honey. I'll see you tonight.
Oregon Trail Motel. How may I help you? Ya los cuernos con la vieja del hotel, boludo. El hotel creo que al correo se puede volver automáticamente. Sí. Es el único que te deja ahí con piloto automático. El único lugar. Como se ve, pues las últimas veces que streamé a 30 y el juego iba a 60 se veía medio mucho. Mucho bien. Está bien. Sale pixelado, no. Por ahí la compresión de Twitch. Por ahí lo comprime tanto que se pixela. Eso yo no le puse imagen, yo le puse texto y la estrella de abril, creo, a los paneles. Se quita. Buen día, Tana, ¿cómo anda? ¿Todo tranqui? ¿Cómo va esa chamba? Acá andamos paseando en camioneta. Pala salvaje, que te sea leve, compa. Se agradece el horqueito. Para este juego sí se agradece mucho el horqueito, porque mientras más números tenga, mejor. Como me lo dieron por Keymailer, los números para estos juegos sí ayudan. En realidad a mí los números no me importan. Puedo streamear para una persona y fue. Pero este juego sí lo monitorean. Terminamos el primer día. Bien, bien. Champeando de cartero se llama el juego. Hello? Hey, Dad. Meredith. ¿Todo listo para mañana, Meredith? Are you all packed for tomorrow? ¿Vas a venir, hija de tu madre? I'm so sorry, but I won't be able to make it tomorrow. ¿Cómo no vas a ir a visitar a tu padre en Navidad, hija de tu madre? What's wrong? What happened? Are you okay? I'm fine, Dad, don't worry, but I'm snowed under with work. It's added 86. It needs to be up and running at the start of the new year. I stumbled upon some errors today, and now we need to fix them. Siempre chambeando la Meredith. Nunca cambia, bro. Steve te está presionando de nuevo porque es cargoso ese Steve, Yep, it sure does. Is that Steve guy pressuring you again? No. Dale, gracias, Tana. Que te sea leve. So hard this year. Can't squander it all in the last week, right? I hate to say it, but it sounds exactly like what you said El last año year. pasado tampoco fuiste de Navidad con tu papá. Con mal, Meredith, con vos, Called her at the motel. Oh, someone's calling. Must be your mom. Okay, well, that's my cue. Gotta get back to it. I'll call again soon, Dad. Love you. Hey, is that you? If by you mean Emily, then yes. If you mean M for Meredith, then no. Antes era la otra. Tenías que ser tú. I just got off the phone with my other M, so I was pretty sure it was you. Oh, Thomas, don't joke around as if nothing's wrong.
I know, I No don't sé know qué what to decir, compa. Ya fue, no va a venir. Just deal with it, like we always do. Why don't we invite someone else? Unless you're happy with just Mildred coming over. ¿Y Nancy también? Just Mildred? You might as well go for rock bottom and ask Nancy to. Yes. Oh, I'd love to hear them bicker about the cat food assortment at the general store. and I'll call Beth and ask her again, too. And then I have to do a towel run, refill the vending machine, and vacuum the reception area. So it'll be a while before I'm done. I'll see you tonight, honey. Okay. Nos vemos por la noche, Drive compa. home safe. ¿Leer un libro o ver la tele? Vamos a leer un libro, vamos a ser un poco cultos. Major League Baseball umpires are required. Ah, se ponía a leer un libro de béisbol, boludo, anda a cagar. Job, in case they split their pants. Vaya, Munchi, muchas gracias por pasarte. Que te sea leve en el día. On February 6th, 1971, Sea leve en la chamba, Shepard la hit a escuela golf ball o on lo the que moon. sea. Because of the low gravity, it may have traveled. Nos vemos algún día de esto. ...24 de diciembre... Vamos, se viene la Navidad. ¿De paquete, compa? Morning, P.O. It's time for a different take on the snowfall. P.O. positive or pet peeve? Take it away, Charles. Jack, I'd like to respond what Cheryl said about the snow yesterday. Voy a tener que ir a la escuela. Bueno, compa, no queda otra. Cuando se cae el avión y se come el amigo. No, esa es otra película, compa. Este es un juego así, Esto es el juego. Ir en la camioneta, escuchando chisme y entregando cartas. Eso es todo el juego. Un juego para relajar, para estar tranquilo. Carta. Es un juego chill para que no haya estrés, para ir todo tranqui. No hay tiros, no hay corridas, no hay nada. Solo chambear de cartero y disfrutar la historia. Estoy en 404, ¿no? 402. Voy a apagar la radio de nuevo, la puta madre. 402. Para que te des una idea, bebecito, esto es caminar. Y esto es correr. Es lo mismo. Esa es toda la acción que tiene el juego, correr. Oh, good day, Kay. Hi, Thomas. Got a Esta es parcel toda for la you. acción que tiene. Thanks. I'm sure Santa will be happy this arrived just in time. Anything I can do to help the old man out. ¿Cómo le va a tu familia? Vamos de viejo chusma, ya fue. How are things with the family? Good. De chill posta, Yeah, zarpado really de chill looking el forward juego. to the holidays. I've been making Grace this great big space station out of ply. It's coming together really nicely. And Barry is getting Max a second-hand guitar as we speak. Oh, that sounds great. I'm sure they can't wait for Christmas. Neither can I. What about you and Emily? Esta después voy a probar el láser Special plan para for también days? cubrirlo y que me lo tome Kimailio. Meredith no viene este año porque tiene que trabajar, compa. Well,
Sadly, Meredith can't make it this year. Right. Seguro vendrá de visita otro día. I'm sure she'll make it out here sometime. Yeah, sure. Well, I'd best get on. I have to check. No, le chupa un huevo Meredith, boludo. Charcoal when he stops by tonight. All right. Recortó el chorro. Back to it myself. Give our love to Barry and the kids. And Santa, if you happen to see him. Will do. You and Emily have a great Christmas too, okay? Recortó el chorro, boludo. Si Meredith era su amiga. Más cartas abajo. Esa, escucha que cumbión. ¿Qué caminaba por la calle, amigo? No, sí, la música es re piola. No me cuentes tu vida, dame la caja. No, es que supuestamente era la amiga de la hija de él. Ah, estos son DLC. El juego base es sobre la hija de él que lo va a cubrir 2 semanas. Y ahí te enterás de una banda de cosas. Como que ella era la amiga de la infancia y no sé qué. Llego a hija, lleva a la amiga. La hija es programadora, viste, y está todo el día laburando. Entonces nunca va para ahí. Y en el juego base como que se da cuenta de eso. Y como que intenta cambiar. Se da cuenta que la mina está siempre laburando y la tienen cagando todo el día y al final termina en la nada. Así que como que recapacita. Y esto se ve que pasa antes porque un par de charlas de recién que no tiene nada que ver con el juego. Another satisfied customer. Unless it's Bill's. Estoy corriendo, estoy corriendo. No, pero sí, la estética y la música y la historia también están buenas. Que es lo importante, o sea, el que no puedas correr es para que no se convierta en un GTA, porque no tiene nada que ver. Como es un juego chill. A ver acá. No se conviene estacionar el camión lo más cerca posible porque si no es un bajón para tener que correr. Otra vez. Hay 2 paquetes acá a la vuelta. Y una carta derecho. Este DLC me lo ofrecieron por Gmail. ¿Que acepto o no acepto? Porque ya conocía el juego base porque estuvo en Game Pass un tiempo. Y dije, sí, ya fue. Total, no me cuesta nada mostrarlo. Ustedes que streamean más deberían probar Keymailer. La dieron a mí, que no es que streameo una vez cada 3 años. Estos 3 de la calle este.
Claro, es una página para pedir juegos. Te entrega la carta esa. Vamos, Dios mío. Entras a ver dónde está YouTube. Pues Puki. Entras acá, Keymailer, keymailer.co, sin la M. Y te entras acá con login, entras con Twitch y te aparece la página. ¿Qué? Un Metroidvania. Este está piola. Pones acá, y te dice, no ves, sale el 31 de enero de 2024. Y si te dice request, podés pedirlo. Las Blue. Las Blue Metroidvania. Me gusta, Te dice, no ves. Te dan el paquete de $29, que es el juego, y los dos DLC para Steam, para todo el mundo. Si elegís que sí, te pueden dar. ¿Dónde está? A partir del 19 lo estuvieron repartiendo, mira. Juegos similares a Dead Cells, After Image, este lo jugué, está muy bueno. Hollow Knight, Neonavis, está piola, está piola. Me sirve, me sirve, me sirve. Me había mandado anuncios. No, claro, claro, se puede pedir. Vos entras acá, Keymailer, keymailer.co, y te entras con tu cuenta de Twitch o YouTube o lo que uses y puedes manguear todo lo que está acá. Va, casi todo. Ponele Indiana Jones, sale este año, ya se puede pedir para Xbox, Steam o Windows. ¿Qué más hay? Puedes pedir Game Pass. La mayoría son juegos chiquitos, pero cada tanto sale un juego grosso que si cumplís lo que piden ellos, te lo dan. Ponele este, me lo dan. No sé si yo pongo claim, ya está, ya estoy preaprobado. Pero debe ser un jueguito chiquitito. Juego de guerra. Si me interesara, directamente voy acá, pongo claim y me dan la clave, lo cambio de Steam y ya lo puedo streamear, ponele. Después lo que dice en requests, vos lo pedís y depende, ellos miran tu perfil y si les sirve te lo mandan o si no te lo cancelan. Chrono Hunter te dice notify, quiere decir que no está. Igual es solo para ver, así que me chupo un huevo. Ponele, me había aparecido este Blast Blue, que es un Metroidvania. Ponemos silencio porque si no me cae copy. Se ve re piola. Ponele que le pido, sale el 31 de enero creo. Y te dice, no, lo puedes jugar en Steam. Mi canal de YouTube no sale porque no tengo... Ah, no. El creador no quiere, no le importa si sale en YouTube o no. Le importa más si sale en Twitch o en TikTok. Y vos le pones Twitch. Y acá te preguntan cuánto es probable que lo cubra. Ya le pongo 100 porque me encanta el juego este. Y te dan giveaway a veces. A veces te dan claves para repartir. O sea, vos le pones, te dan una clave para vos y dos para sortear. O unas par de claves para sortear y lo mandás. Haces sorteo, haces algo en el juego. Pongo que sí. Y ahí ya lo pedí. Después vas a clave, pedido. Y te dice, está esperando. Momodora, no me lo pedí el 12, todavía no me dieron ni pelota, así que chao. Pedí Lake y ya me lo dieron, no sé por qué sigue acá, porque ya me dieron la clave.
Después pedí Laser, que estaba gratis en Steam, me cagué solo, boludo. Y me dieron un par de jueguitos, ¿no? Me dieron las Tortugas Ninja, y Super Ember, que es chiquitito. Ícaro me gustó, Black Heart también, Chernobyl. La Cruz de la Esther estuvo piola. Los Ruin me encantó el juego este, zarpado. Uno de Star Wars. A ver, depende lo que pida el chaboncito, la empresa. Y acá está todo, ¿no? Fortnite y te etiquetan todo. Te dan para hacer sorteos, claro. Depende de la empresa, te da algunas claves o no. ¿Para cuándo Fasmo? Nah, no me gusta Fasmo, compa. No lo compré. Pero bueno, eso. Hay cosas después te enseño. ¿No? Lo único que tenés que hacer es conectar tu cuenta de YouTube, tu cuenta de Twitch, Facebook si tenés, TikTok y Twitter. Y poner tu Steam en... Tu cuenta de Steam en pública, algo así. Explota todo. Listo. They must be out of town for the holidays. No, algunas claves te las mandan como este que me ofrecieron ellos. Me dice, ya que jugaste Life is Strange y no sé qué juego más, este juego te puede gustar, me dice, ¿viste? Y me ofrecieron. Y así con distintos juegos. Ponerle a ustedes que juegan puro DVD o juegos multijugador, por ahí le ofrecen más juegos multijugador. A veces dan juegos piola, por eso depende, mientras más streameas los juegos que te dan ellos, como que vas sumando puntos, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? My mind must be on Christmas break already. I forgot the... Tenés más probabilidad de agarrar un juego piola. Estoy en la calle principal. Sí, es la única caja, así que será esto. Okay, let's get this to its destination. ¿Cómo le va, doña? ¿Cómo va, Nancy? Greetings, Nancy. Hello, Thomas. That should be the last batch of Christmas pudding ingredients. ¿Para ti o para toda la tienda? Sounds good. Is it for you or for the store? For the store, of course. I'm not gonna change my cooking schedule just because of Christmas. Pero si es lo mejor de la Navidad. Isn't that the best part of Christmas? I'd rather save myself the time and effort. Que tengas buen día. Fair enough. Have a good day. Lo recortante no te voy a hablar, vieja mierda. Espérame, ya fue porque no la tenés que recoger. ¿Qué me queda por acá? ¿Solo me queda? Ah, acá hay otro. La música es lo mejor del juego. Parte de la historia. Necesito el play, ¿viste? Debe estar por ahí la banda sonora. Después la chumeo. Música re chill. Cuando te enojas en el Fortnite y pones esto de fondo. Y acá 2 cambios.
Armado GTA, boludo. Empezaba a cagar tiro todo. Con el doctor. Bert's out of town for the holidays, but he did ask me to keep an eye on his place. Seems to be in order. ¡Guau! Está full con los anuncios el Twitch, boludo. Por eso es lo que no me gusta tanto. Por eso me puse lo de YouTube. Porque es una verga que tiene tantos anuncios y te obliga a poner anuncio Twitch. Porque si vos lo desactivás lo pone igual, pero para ellos. ¿Qué lado? Creo que era una carta y no. Mejor así se come. Ah, qué mejor, te corta todo, es una mierda. Si me dijeras que paga bien por los anuncios, bueno. Fancy handwriting on this one. Queda un paquete. Oh, están en coro los perros. Listo, más, terminamos el segundo día. El juego base son 2 semanas. Este es un DLC, tendría que ser tan largo. Dice verga. Capaz que sí, no sé. Capaz que son 2 semanas igual. Me encantaría vivir en un lugar de nieve así, boludo. El calor del verano se vaya a la verga. Granja de los Reynolds. La camioneta. Pip, 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 pip. Listo. Mete esa radio. Siempre que es paquete puede ser que se hable con el chabón. Si es carta no, porque dejas la carta. Así que vas que hablando con los Reynolds. No, voy a probar un cachito un rato más y después me paso a otra cosa. Quiero probar otro juego que pedí. Pedo porque estaba gratis en Steam. Pero así ya lo cubro y soy libre. El placer es mío, este paquete es tuyo. Pleasure is all mine, sir. And this package is yours. Ooh, boy, Frank came through once again. Ah, package from Frank, huh? What's in it? You don't want to know, Thomas. You don't want to know. But what I will tell you, I'm kicking off the new year with a bang. I better put this somewhere dry. And then it's back to reading Doyle Brunson's Super System. Oh, you're in trouble this Sunday, sir. Mira mis manos temblorosas. Seguro que va a comprar cohetes, loco este. And what are you doing tomorrow night? Sigue saliendo pixelado, ¿no? Brother and his family in Idaho. Anyway, later, Thomas, and take care on those icy roads. Se va para Idaho. Voy a pintar mi casa, boludo, para comer. Pipita. Y nos vamos para la oficina.
Está rebardeando esa. Debe ser cuando lo subo, puede ser. Por ahí el formato lo pixela. ¿Estás viendo esto tan temprano? Temazo. Ah, y ayer salió el tráiler de Coso, boludo. El nuevo DLC de Kakarot. Febrero. Así que en febrero. En febrero voy a ver el Cocum para el canal. Se queda así, la idea está. Pero mucho meo. Por ahí se ve pixelado en la PC, pero no en el celu. O al revés. Ahora sí, cafecito, TikTok. Está bueno, boluda. Cerca de mí no se ve, creo. Me huevo el Twitch. Quedó piola, quedó bueno. Yo no lo veo tan pixelado. Al menos en el celu. Hey Thomas, do you think it'll ever stop snowing? I'm glad it's the last day before Christmas break. Well, sorry, Frank. Son los paneles viejos. ¿Y entonces dónde lo estás probando? Hey, about Christmas. Es que nunca entró, no. Yo entro al directo directamente. No chusmeo paneles. Ayudarías a comerla, no, no le puedo decir eso, boludo. Meredith bailed on us, which leaves us with a bit more food than we can handle. Solo los elimino, nah, compa, así no. Tomorrow evening. Christmas dinner at the Weiss residence. That sounds great, Thomas, but I'm afraid I'm all tied up. The Knicks are playing the Celtics. I think the Celtics will go all the way this year, but I wouldn't count out an upset at the Garden. Nadie quiere comer con el viejo, boludo. I'm not gonna give you betting advice, Frank. I'm gonna have to sleep on it, but you know I can't pass up a juicy bet. Hey, Thomas, before you go home, I need a favor. Can you help me with that guy over there? He said he's looking for a job, but I really gotta run now. Try to find out what he's made of, okay? Good luck. Good luck. Hello, young man. I heard you were looking for a job. Tienes que agarrar la globulina. No. I've been working for the Postal Service for nearly 40 years. Hi, I'm Matt Kearney. Es el Virgo. Someone finally showed up. Nice to meet you, Matt. Este revicio en el juego base está en el hotel. Vos le hablás y el chaval está revisando, chupa un huevo todo. Could you tell me a little bit about yourself? Well, I'm basically a computer expert, kind of in between jobs right now. Sí, I've lo been ves. programming since I was 11 years old. I'm looking to start my own software company. Microsoft, gato. Sabe que no tenemos computadora, ¿no? But I assume you are aware that Muchas gracias, Lore. ¿Cómo andás? ¿Todo tranqui? Yes, and that's where I come in. I can overhaul this Te agradece por esa pasada de canal. twice as efficiently with the help of computers. No, te vas para Capital con estos 30 grados. Te la regalo, compa. Lleva agua. Mucha agua. Wow, that sounds quite promising. Oh, it's only the beginning. In the Ayer future, salí a write letters anymore. And parcels Don will be Bosco, me delivered by fui. battery Calor powered hacía al mediodía. Right, okay. But let's Fuimos focus a tomar con los on compas. the here and now.
Darle de comer a los animalitos. Ah, bueno, entonces sí. Va a tener que ir. Lleva agua, algo frío. Do you enjoy working with customers? Después llegas allá, te I metes en think el aire y a la everyone would mierda. enjoy someone who skips the small talk and gets the job done as soon as possible. Ah, este Virgo de mierda. Matt, that's pretty much how I go El about cocoro de it. ella. No, Okay. tan frío no, That's good to compa. hear. Could we wrap this up now, please? Era algo I don't think frío, no algo it congelado. requires an extensive interview process. Claro, suficiente, sos recargoso, Sure, chaval, andate. Matt. I've heard enough. ¿Cuándo puedes empezar? No creo que vaya a funcionar. Te contactaremos. La Thanks for próxima te llamamos, applying. campo. We'll be in touch. Okay. But please be aware that I've also received other offers. Bye. Date, Virgo de mierda. ¿Quién te quiere? Gato. Uy, ¿cómo que está en inglés? Yep, hello. Hey, honey, it's me. Finally found time to call. Having such a busy day. Did you invite anyone else over for tomorrow? Yes, I did, but no takers. Nadie quiso venir. So it's just you, me, and Mildred. Or is Beth coming as well? Yeah, Beth is coming. So happy I could finally change her Va a mind. ser una buena joda esa con Nice las viejas, ¿eh? Buena compañía, claro que sí. Great company. As opposed to Mildred? Nos vemos, compa. Que te sea leve el viajecito. Sweetheart. And you Anda know por la the sombra. sweater she knitted for you last year. Se viene el calor esta semana, va a ser 37 grados, boludo. Va a ser una mierda. No quiero que llegue el jueves. I love Christmas sweaters, so don't worry about it. Great. So I won't be the only one looking stupid. Oh, by the way. El jueves va a ser 37 grados, boludo. Va a ser una mierda. Someone to take some shifts off my hands. Nos vemos, compa. Gracias por el locadito. No more 60-hour work weeks. Yo también hice una entrevista hoy. Le hice a un chaboncito que era Ortiva. Do you know who it is? I wasn't at the interview, but I was introduced to him after he was hired. ¿Es buen tipo? ¿Lleva gafas? Did he wear glasses? Yes, he did. Lleva un jersey. Was he wearing a turtleneck sweater? Yeah. Are we playing Guess Who? His name is Matt. Matt Kearney. He said he's going to completely overhaul our computer system. That's Sí, the guy I seguro. interviewed this afternoon. Really? Did you like him? Parecía un buen candidato. Mentira. Me sacó de quicio, es un personaje. He Que sounded la like haga the bien, la perfect va a hacer bien, candidate. la va a hacer bien. I'm sure he'll do great. That's good to hear. But it doesn't matter. He'll be taking the load off my shoulders. And I won't be working alongside him anyway. You'll probably see him more often than I will. Esa me habría librado, no. And there I was thinking I dodged a bullet. We'll see how it all pans out. Oh, gotta go now. Bye, hun. Quiero las dos traducciones, en inglés y en español, boludo. Bueno, ayer ya leí el libro, hoy vamos a ver la tele. Guten Tag. I am Klaus Kartoffelknudel. You must be Jimmy, my new partner. We will be the best team in the district. Where is the cop car? Let's catch some crooks. You don't like to talk, Alemanes. Jimmy? I need a friggin' coffee. Yeah, coffee and your Ay, no tengo pierna, boludo. Love it. Se me calambró la pierna. Estoy muriendo. 25 de diciembre. Ya pasó Nochebuena. No hicieron nada. Pobre viejito. Weiss residence, good morning. Hey, Dad. It's me. Ah, ¿te acordaste de llamar? Zorra. Ahora diablo la hija. Feliz Meridad. Merry Death Christmas.
I was hoping to hear one of your special holiday puns. Merry Christmas to you too. I wish I was in Hija de mierda. That makes 2 of us. And probably 3, but Mom's at the motel. Guess I'm not the only one working today then. Fine mess I Mierda, got dice myself luego, into, compa. huh? Es la protagonista. ¿Quieres mi opinión o te escucho? Do you want my 2 cents, or shall I just listen? I reckon I already know what you're thinking, and you're probably right. I'll be okay, Dad. Work's progressing nicely, actually. And Tess is coming over later. She's also stuck here. We're going to try to cook up some semblance of a Christmas meal. Oh, that's good to hear, Em. Cuñado, no, compa, el cuñado es el novio de la hermana. Al yerno sería. igual es una virga la otra también, Está todo el día laburando, programando, así que no creo que esté con algo. But I'm glad the other M will be in charge of my Christmas dinner. Nada que ver. Lemon mashed potatoes alone blows all my cooking out of the water. Oh, that reminds me, I need to try to pry that secret recipe out of her. I'm gonna call her at the motel right now. Thanks for talking, Dad. And Merry Christmas. Por todas, tú puedes. You got it, Em. Odio a los programadores menos a Ragnar. ¿Y por qué no a Ragnar? Debe ser el peor. Debe ser uno de los peores. Oh, Mildred. Este año iba a empezar la carrera de programador, pero me dio paja. Beautiful pair of Christmas sweaters in the world. And now we have 2 sweaters each. You must have put so much work into them. Oh, Viejo del pueblo, boludo. mention it, dearie. Knitting Esta vieja Mildred es la vieja de los gatos. But knowing how Tiene como 800 gatos la doña esa. always makes up for it. Well, we're so grateful. Right, Thomas? Ah, está para responder, boludo. They're beautiful. Thank you. Yo de vieja ese, ¿no? Cosas. En febrero tengo curso de turismo. No, bien. Febrero, en 2 días. Me gusta que ambos tienen el mismo patrón. Tan cómodos y coloridos. They're so comfy and colorful. If only it was Christmas every day. Oh, Thomas, that makes me so happy to hear. I can't Vas a tener que conocer gente. on next year's designs. I've also made sweaters for Frank and Jack and Robert and Bert, but they all said that wool gives them an allergic reaction. Isn't that a coincidence? Le jalaba suéter a todo la I vieja. hope you aren't allergic to wool. You're not going to believe the coincidence, Mildred, but yes, I actually am. And it's Nadie se quiere poner esos if suéter, boludo. only I too could celebrate Christmas wearing one of those beautiful sweaters. Anyway, Emily, would you be a darling and pass me the peas, please? Peas? I don't... Oh, you mean the string beans. I suppose peas would have gone lovely with the meal as well, now that you mention it. Right, Thomas? ¿Qué le preguntan a él, boludo? ¿Qué tiene que ver el viejo? Guisantes, judías, son todos verdes, es lo mismo, claro. It's all green to me. Oh, yes, of course. I meant the string beans. Of course, silly me. But let me get on with it. It's time for my presents now. And you may have already guessed that they're books. Mildred, why don't you open yours first? Well, I'm not really one for presents, but I appreciate the gesture. Let's see now. The Cat's Pajama. Se llama el gato. I've never heard of it, but it has a nice title, I suppose. It's an encyclopedia about cats. A whiskerpedia, if you will. La felinopedia. It drew my attention to it, and I immediately thought of you. Oh, well, isn't that lovely? Such a heartfelt gift. Isn't it, Thomas? Wow, amiga, re cargosa la Emily. Me va a cagar piña mi vieja.
That it is, Emily. That it is. It is a nice gift, Beth. Thank you. It was my pleasure, Mildred. And now for Emily's gift. Why, thank No, you. seguían saliendo I've anuncios. always Qué appreciated cagada. your taste in books, so I'm looking forward to the Countess and the Carpenter. Ah, would you look at that? Is this a romance novel? I've never really read one of those. Right in one guess, Emily. I hear the writer Summer's here, so this book is locally sourced. Libro so to speak. local. And dare I say it, the prose is quite Amo. in the romance department. Tantos anuncios, parece que se va a comer hoy, boludo. I think I do. But you are something else. Thank you. This will certainly get a nice spot on our bookcase. Que lo lea, pero sí. I don't think I'll ever read it, but sure. Well, I'm looking forward to reading it already. Thank you so much, dear Beth. You're welcome, Emily. I'm sure you'll love it. Okay, Thomas, it's your turn now. Let's see. A ver. Crazy sports facts too. Even more crazy sports facts. Me encanta, porque fue lo que leí el primer día. Whew, boy, I love this stuff. I'm actually reading part 1 at the moment, so I can tuck into this straight after. Thanks, Beth. You're welcome, Thomas. And you're right, there's some fascinating tidbits in part 1 as well. Even if one no longer actively plays sports, it's at least fun to read about it, right? Todavía le gano, claro que sí. Hey now, kids playing basketball still regret it when they challenge the mailman for a game of horse. Well, there's no shame in admitting that you're not getting any younger, Thomas. In fact, none of us are exactly spring chickens anymore. Things like your arthritis can't magically be wished away by positive thinking. Claro, ¿quién quiere tata? Who's up for some blueberry Tranqui. pie? Speaking of blueberries, my bridge partner Edna's niece discovered this mole last week. Hold that thought, Mildred. I really need to take this. Hello? Hi there. Could you put me through to Meredith Weiss, please? ¿Por quién hablo? Claro, ¿qué quiere que mi hija gato? Who is this? Oh, it's Steve. Steve Mitchell from work. Is Meredith there? Es Navidad, compa, ¿qué quiere? Do you understand that people are celebrating Christmas right now? Wait, what? Christmas? Oh my gosh. I'm sorry to bother you. Is it Christmas already? Gosh, I totally missed that. Es el jefe de la otra, de la hija. Couple of all-nighters. El que le manda a laburar todos los días. I'm gonna splash some water on my face. Sorry again, Mr. Weiss. Enjoy your evening. Bye. Merry Christmas. Hola, gato. Everything okay, honey? Solo alguien que no entiende la Navidad. Claro que sí. All fine, dear. Just someone who doesn't understand the spirit of Christmas. Never mind. Beth, you were saying? I wasn't actually, but I was looking for a way to say this, and now's as good a time as any, I suppose. Estoy embarazada, dice la My vieja. dear friends, I am leaving Providence Oaks. What? You're what? What's that, dear? No. ¿En serio? Are you serious? Well, before we move on to the sad part, let me first tell you the good part. Ladies and gentlemen, I am going to be a grandmother. Casi, Dijo que estaba embarazada, pero va a ser abuela. I'll be. Whose mother? I mean, Pues arrechuma la vieja. congratulations. Yes, my son Daniel and his wife are expecting. Isn't that wonderful? But, and here's the Y viene proverbial la parte mala. Voy a tener que vivir con esa. remember that they moved to Savannah, Georgia a few years ago. So if you put 2 and 2 together, ¿Vas a ir con ellos o vienen cuatrillizos? You're moving away to be with them. That's great, Beth. I'm so happy for you.
That is marvelous, Beth. Congratulations. I wish you and your family all the happiness in the world. But I'll miss you something terrible. We all will. But we Claro, have estas to charlas toast se to the van a good re news. extrañar, amigo. Thomas, go pour us some brandy and I'll get the pie. Oh, Thomas, would you have any antacid? That eggnog is starting to stir up something indiscreet. Tranqui, tranqui. On it. Now, let's celebrate this wonderful evening, ladies. Here's to a lovely old Christmas spent with good friends. Hear, hear. Hear, hear. Vida, yo creo que hasta acá está bien. Cualquier cosa sigo Hey, mañana. Thomas. Did you see the game last night? Morning, Frank. Nope, we had our Christmas dinner. Dinner. ¿Quién ganó? What happened? The Celtics were up by 25 in the third quarter, but they still lost the game in double overtime. Wow. Villa Copa. I thought the Celtics had a great team. They do, and I'm still betting on them to win it all this season. But betting against them sure paid off last night. Coreano me quiso seguir en Instagram. No, cualquiera. Cuenta creada hace 2 días, decía, ¿viste? I'm not sure that's a good idea, Frank. Ha, Thomas, we'll see. Have a good one today. Ya hicimos 2 días. Muchas cartas y muchos paquetes. Yo creo que lo seguimos mañana. Con 2 días estamos bien. Vamos. Vamos, por la duda. Estamos. Lake, Season Greetings. Tres cosas a estos ahorros. Le pegaba. No. Bueno, ya vengo. Voy a cortar el stream de YouTube. Y seguimos con el juego Lásers. Acá en la plataforma morada.